Buenos días, mi nombre es Daniela Hernández Pino y les voy a mostrar el proceso de creación de un cronograma en MySQL Project, tomando como ejemplo mi proyecto que es una aplicación móvil en Android con realidad aumentada para mejorar la difusión turística del municipio de Lázaro Cárdenas. Primeramente, se tiene que modificar el calendario que viene por defecto en Project para trabajar. Nos vamos a la parte en la barra de herramientas donde dice proyecto, seleccionamos donde dice cambiar el tiempo de trabajo y aquí tenemos que cambiar porque Project por defecto marca sábado y domingo como días no laborables. Y si en el caso de nuestros proyectos se va a trabajar esos días, se tienen que habilitar. Igual muchas veces no es necesario hacer esta parte porque al momento de ir definiendo las diferentes tareas en Project, se tiene, al momento de que se define sábado o domingo como día de trabajo, el mismo proyecto te manda mensaje de que si deseas habilitar ese día como día de trabajo. Ya una vez definida esa parte, nos vamos a la a la definición de las tareas del proyecto. Nosotros vamos a utilizar para el desarrollo de nuestro cronograma la metodología XP, la cual, dependiendo la literatura que se utilice para guiarse, define distintas etapas para el desarrollo, para su desarrollo. En el caso de nosotros estamos utilizando tres de esas etapas, que es planeación, iteración y producción. Tenemos en lo que es la etapa de planeación, tenemos dos paquetes de trabajo, que es definición de entregables y sus tareas son historias de usuarios y definición de tipo de iteraciones. Aquí en historias de usuario, la metodología XP va muy a pie, trabaja muy a pie con el cliente. Y así que de las primeras tareas, que son las que se realizan en la etapa de planeación, es con el cliente definir las historias de usuarios, que son las que nos dan pie para poder definir los módulos o entregables que va a tener nuestro proyecto. Una vez realizada esta parte de las historias de usuarios, pasamos a definir el tiempo de las iteraciones o entregables para las cuales se realizan más adelante en la siguiente etapa. Tenemos el siguiente paquete de trabajo en la etapa de planeación, que es la base de datos. Aquí realizamos el análisis de la base de datos, el diseño de la base de datos y la creación de esta. Nos pasamos a la siguiente etapa del proceso XP que tenemos, que es iteraciones. Aquí en iteraciones es donde se trabajan las historias de usuarios. Nos dieron pie a 10 iteraciones, a 10 entregables se podría manejar. XP se caracteriza mucho por manejar entregables pequeños de trabajo y así hacer más ágil en la producción, en la realización del proyecto. Igual XP nos marca que cada entregable, iteración o módulo, ya sea como uno lo llame, se trabaja mediante 4 fases, que es análisis, diseño, codificación y pruebas. Nosotros tenemos 10 módulos aquí, los cuales se trabajaron utilizando esas 4 fases cada uno. Por ejemplo, aquí el primer módulo que tenemos, que es módulo de login y menú de inicio de la página web, tenemos en la fase de análisis, tenemos reuniones diarias. Esta es una de las tareas que viene como sugeridas y que considera muy importantes la metodología XP, por lo mismo que les comento que es una metodología que va muy de la mano con el cliente. Pide realizar varias reuniones para poder definir el correcto funcionamiento y el correcto desarrollo de cada módulo entregable. Tenemos definición de roles, definición de funciones y definición de prueba de aceptación. También la metodología XP marca mucho que cada entregable o paquete de trabajo
o en este caso que nosotros estamos llamando un módulo. Como son entregables pequeños, estos, su aprobación para poder pasar al siguiente módulo, en nuestro caso, es que cumplan esta prueba de aceptación que se define en esta parte. Y una vez tenemos pues aquí ya ciertamente la mayoría de las tareas que se realizan en la fase ya depende mucho del desarrollador, pero se podría decir que estas son como que las cuatro, casi que sugiere la misma metodología, y que al menos lo que es reuniones diarias y lo que es la prueba de aceptación es muy importante siempre incluirlas sin importar el tipo de proyecto que es. Nuestra siguiente fase del módulo es diseño. Aquí varía mucho dependiendo el equipo de trabajo, el qué tareas quiera incluir en la fase de diseño. Nosotros tenemos diseño de interfaz de login y diseño de interfaz de menú. Una vez terminada la fase de diseño, se pasa a la fase de codificación, la cual, como les comento, la parte de que lo de la prueba de aceptación es algo muy importante en la metodología XP. La primera tarea que se tiene que realizar en codificación es codificar la prueba de aceptación que se definió en la tarea de en la fase de análisis, perdón. Y ya tenemos posteriormente algunas tareas más que son importantes, que definimos nosotros como importantes en la fase de codificación, que es programación de login, programación de menú y la conexión con la base de datos. Y por último tenemos la fase de pruebas, la cual su primera tarea es verificar que la prueba de aceptación que definimos en, en la fase de análisis y que se desarrolló posteriormente en la etapa de codificación sí cumpla sus funciones que se establecieron. Y tenemos aparte la tarea de pruebas unitarias, que ya esta parte realiza las pruebas de funcionamiento correctamente de las demás partes que se hayan realizado en este módulo de trabajo. Y así consecutivamente todos los módulos de trabajo, en este caso nosotros que tenemos 10 módulos, se manejan de la misma forma. Por ejemplo, aquí en nuestro siguiente módulo, que es módulo de creación de formularios, igual su fase de análisis con sus tareas, reuniones diarias, definición de información de los formularios, definición de funciones y definición de la prueba de aceptación, diseño, codificación y su etapa de pruebas, y así consecutivamente en todos los entregables que se encuentren en la etapa de iteraciones. Luego posteriormente nuestra siguiente etapa del cronograma es la etapa de producción. Aquí en la etapa de producción es ya una vez terminado el producto software, se realiza esta etapa. Esta etapa a nosotros más que nada nos va a servir para obtener los resultados antes de ya un lanzamiento oficial en el caso de nuestra aplicación. Por eso es que nuestra tarea principal aquí es una versión beta de nuestra aplicación, en la cual sus tareas son la definición del lugar de pruebas, la realización de pruebas y la recolección de datos que nos arrojan estas pruebas de funcionamiento. Ya aquí es un funcionamiento. Estas pruebas se puede decir que ya es un funcionamiento en general del producto terminado. Y a su vez esta fase a nosotros nos sirve mucho, porque los resultados que se obtengan aquí va a definir si nuestra investigación cumple la hipótesis de lo que se espera que nuestro proyecto software realice. Un punto también muy importante al realizar aquí el cronograma es que todas las tareas tienen que estar vinculadas. Por ejemplo, lo que son las 3 etapas principales tienen que estar vinculadas entre sí. Para vincular, por ejemplo, seleccionamos las tareas, o en este caso nuestras etapas,
y pulsamos este botón que para vincular las tareas seleccionadas. Al vincular las tareas, como tenemos nuestro cronograma lo tenemos para autoprogramar, en automático se vinculan y esto es lo que da a que a definir la duración, comienzo y fin de nuestro proyecto, y a su vez cuando vinculamos la etapa de planeación con las iteraciones, quiere decir que hasta que termine la etapa de planeación se comienza las iteraciones, y a su vez hasta terminar la etapa de iteraciones se comienza la etapa de producción. De igual forma, cada entregable de trabajo, por ejemplo en nuestra etapa de planeación, se encuentran vinculadas estas dos tareas, que lo son la historia de usuario y definición de tiempo de iteraciones, para que nos puedan dar el tiempo y fechas que dura su etapa principal, que es definición de entregables. Y a su vez, definición de entregables y base de datos están vinculados para dar el total de días de lo que dura la etapa de planeación. Y así consecutivamente se va manejando todo. Igual en nuestra etapa de iteraciones, los 10 módulos están vinculados para poder para que nos pueda dar la duración de nuestra etapa. De igual forma, como están vinculados hasta que se terminan, hasta que se realizan todas las etapas consecutivamente, de todas las fases, perdón, consecutivamente, de cómo se trabaja nuestro módulo. Una vez terminado, completado nuestro primer módulo, se pasa al siguiente. Nosotros tenemos que nuestro proyecto dura aproximadamente 574 días, el cual comenzó el lunes 4 de marzo del 2019 y su finalización está programada para el viernes 16 de abril de 2021, con un costo aproximadamente de 27.330 pesos. Esta parte del costo la obtenemos definiendo los recursos que va a manejar nuestro proyecto, los cuales los podemos aquí ver, por ejemplo, los nombres de los recursos, tanto en esta columna como adelante de cada tarea. Esa parte se define si nos vamos a la parte donde dice diagrama de Gantt, desplegamos y nos sale nuestra hoja de recursos. En esta parte se definen todos los distintos recursos que va a manejar nuestro proyecto. En nuestro caso tenemos como recursos a su servidora, a mi compañero de trabajo, tenemos el hosting, dominio, transporte, plan de datos, libreta de campo, lapicero, computadora, teléfono y licencia de desarrollo de Google. Esos son todos los recursos que vamos a utilizar para el desarrollo de nuestro proyecto. Nos regresamos al diagrama de Gantt y para poder definir o asignar recursos a cada una de las tareas, seleccionamos la tarea y nos vamos a la parte de herramientas, a la opción de recursos. Seleccionamos y aquí en la opción de asignar recursos, y nos da un cuadro donde nos muestra todos nuestros recursos que nosotros ya creamos en la hoja de recursos. Ya dependiendo cuáles sean los recursos que se vayan a utilizar en esa tarea, se seleccionan y se asignan, y así consecutivamente con todos las distintas tareas que tiene el proyecto. Y así en automático, como igual cada recurso tiene definido un costo, se obtiene el costo de cada tarea y es como igual nos da nuestro costo general del proyecto. Eso sería todo para la realización del cronograma de un proyecto en MySQL Project.